Hola, bienvenidos a la recomendación literaria del día de hoy y pues hoy vamos a hablar de un verdadero clásico porque no existe otro libro anterior a esto que vamos a hablar el día de hoy, que es La Ilíada, un libro relativamente extraño pero muy disfrutable. A mí me encanta, lo he leído 2 o 3 veces y es esto que está aquí. Son 1100 cuartillas en la edición de cátedra. Sí, es muy sorprendente. La primera vez que lo tienes en las manos, dices, Dios mío, esto se va a tardar un rato en terminar de leer. Pero créanme que es disfrutable hoja por hoja. Yo no recuerdo un capítulo que haya sido más o menos que otro. Pero pues vamos a hablar el día de hoy sobre esta obra. Vamos a tratar de, pues como siempre, de fomentar el hábito pues de que se acerquen a la obra de Homero, que se acerquen a la Ilíada y que se den la oportunidad de leerlo porque es una obra verdaderamente fascinante. Pero bueno, si tendríamos que comenzar, como siempre, tendríamos que comenzar como en el teatro, por el principio. Y entonces tendríamos que hablar formalmente de que la Ilíada para algunos teóricos es una epopeya que básicamente consiste en pues el enojo de Aquiles y cómo Aquiles decide volver a la guerra para triunfar sobre los troyanos. Está compuesto sobre una serie de hexámetros que se llaman dactílicos y eso tiene que ver con una medida de la antigüedad en cuestión de versos y está compuesto por 15.693 versos. Básicamente es un poema, como les había comentado, una epopeya y está compuesto por 24 cantos, está hecho por versos hexámetros, tiene 15.693 y les digo que de verdad, pues sí, la primera vez que abres y ves esto, pues sí te quedas como medianamente sorprendido, pero pues también tiene como esta intención formal de que pues nos acerquemos a, eh, a la obra y que pues entremos sin miedo, porque en realidad tampoco es nada del otro mundo. Bueno, si tuviéramos que hablar de un momento en que se haya escrito la Ilíada, me gusta pensar, porque hay varias teorías, hay gente que propone que se publicó o que más bien se construyó en el siglo 8 antes de Cristo. Hay teóricos que dicen que no, que posiblemente se publicó en el siglo 6 antes de Cristo y esta diferencia de 200 años, que en realidad pareciera mucho, pero en realidad para estas teorías literarias de la antigüedad no es tanto. Y pues hay gente que asegura que lo escribió Homero, que es un poeta de la antigüedad, de quien tenemos datos gracias a Hesíodo, pero hay gente que no, que dice que no pudo haber sido Homero porque está compuesto en distintas formas y en distintos modos. Y tendríamos que asegurar que el poema original estaba escrito en griego jónico. Ese griego jónico fue pasado a griego antiguo en el siglo 6 antes de Cristo y sabemos que el griego jónico ya no existe. Sabemos que originalmente el texto o los cantos o los poemas, los 24 cantos que componen la Ilíada, estaban hechos a partir de esta peculiaridad de que eran de la gran tradición de la poesía oral del griego jónico. Y en el siglo 6 antes de Cristo alguien dijo, bueno, pues hay que pasarlo a papel, hay que hacer pues que sobreviva lo más posible y hacer como una versión oficial. Y pues sí, dentro de esta tradición de los textos que nos han llegado desde la antigüedad, sabemos que Homero siempre ha sido considerado pues el traductor, el compositor de estos cantos. Y pues sí, generalmente tendríamos que entender la Ilíada como pues una serie de cantos que constituyen los últimos días de la guerra de Troya, que está compuesta por esta guerra entre troyanos y aqueos. Y pues la traducción que está aquí, la que yo les recomiendo, que es esta, que es una edición muy muy bonita. Yo he tenido la peculiaridad de poder pues revisar varias, pero esta traducción de Antonio López es bellísima, muy poética, respeta muchísimo pues esta gran tradición de las metáforas, las comparaciones del mundo griego
Y pues sí, nos acerca a esta realidad. Se supone que el texto está basado en una guerra que tarda 9 años, pero según cálculos solamente se centra en los últimos 50 días. Y el punto medular es que esta guerra de Troya, que muchos aseguran que sí existió, algunos otros que no, pues se desarrolló, como les venía contando, entre aqueos y troyanos. Y pues básicamente se centra en cómo Aquiles, quien es un semidios, hijo de la diosa Tetis, pues se enoja con los aqueos y decide no pelear, y entonces pide a su madre que interceda con Zeus para que los troyanos ganen la guerra. Y se desarrolla una serie de problemas muy muy complicados hasta que en algún punto eh, los consejeros, que son Néstor, le dicen a Patroclo que pida la armadura de Aquiles para que se recuperen los aqueos de la batalla que van perdiendo por la intervención de Zeus. Y pues nada, resulta que Héctor mata a Patroclo sin mayor complicación, porque resulta que es muchísimo mejor guerrero. Y pues no les quisiera contar, pero bueno, pues imagino que la gran mayoría de ustedes saben que pues Aquiles es indestructible, termina perdiendo Héctor y terminan desarrollándose una serie de características muy peculiares que a mí me parecen bellísimas, que no les voy a contar para que aquí se vaya pues, como interesando en el texto. Y tendríamos que hablar que esta guerra, esta batalla entre Héctor y Aquiles, este amor como muy complicado entre Paris y Helena, este coraje de Agamenón porque le han robado a la mujer, y una infinidad de historias, porque en realidad pareciera como estas novelas rusas que nos dicen hasta qué desayunan los personajes, ¿no? Y sí, al final yo en algún taller de lectura que tenía comentaba que pues, podríamos hacer hasta un recetario de cocina, porque es un texto que profundiza mucho en los hábitos de los griegos, habla mucho de la religiosidad, habla muchísimo también de los hábitos alimenticios, habla mucho de la manera en que convivían ellos con los dioses, la idea en que ellos creían que los dioses movían al mundo. También tenemos por ahí muchas ideas relacionadas con el inframundo. Tenemos pues una infinidad de cosas. O sea, al final lo que nos deja la Ilíada es esa peculiaridad. Nos deja pues, el conocimiento, no sé si profundo, pero por lo menos es un acercamiento muy bueno al mundo griego clásico. Y como yo siempre les comento a mis alumnos, pues es que no existe otra cosa anterior. O sea, no hay un libro que preceda dentro del mundo occidental a esto. Y tendríamos que decir, por ejemplo, que el cristianismo faltaban 800 años para que naciera Jesucristo, y gran parte de la religiosidad griega que tenemos aquí está presente dentro del cristianismo, porque como todos sabemos, San Pablo, un griego, fue uno de los fundadores de la iglesia cristiana y tomó gran parte de la religiosidad griega para construir gran parte de los rituales que tienen que ver con el cristianismo. Y entonces, pues hay por todos lados, pues hay batallas increíbles, personajes como Ajax y Héctor que todo el tiempo están peleando. Está la idea del honor, está la intervención de los dioses, la idea del destino, está esta serie de rituales que les decía, por ejemplo, los rituales funerarios que juegan un papel importantísimo dentro de la obra. Está por ahí también, dentro de este contexto general, muchos hábitos relacionados con la manera en que peleaban, la manera en que se vestían. Y vale muchísimo la pena. Al final, la Ilíada, como les digo, es un texto básico, es el verdadero clásico porque no hay nada anterior a él. Y si tuviéramos que hablar sobre cómo llegó a Occidente, cómo se recuperó esta gran tradición de la Ilíada, tendríamos que decir que en Occidente la Ilíada existe gracias a varios autores que se dedicaron a traducirlo, entre ellos Boccaccio, que fue uno de los traductores. Y entonces eso nos dice que hace poco, en realidad tenemos 500 años que en Occidente conocemos la Ilíada, porque, por ejemplo, en el caso de Dante, cuando hace una revisión del infierno, pues encuentra Homero, pero todos sabemos que Dante no había leído Homero y no había leído la Ilíada y la Odisea,
que dentro de lo personal a mí me parece muchísimo más bella la Ilíada porque tiene estos puntos que reflexionan acerca de muchísimas cosas, tiene que ver con la juventud, con la capacidad de pelear, con, no sé, con los sentimientos, y entonces, pues por ahí está, les recomiendo, vale muchísimo la pena. Y sí, hay incluso óperas, Le Troyen de Hugo Berlioz, es una ópera que reflexiona sobre el mundo de los troyanos a partir de la Ilíada y la Odisea, que vale muchísimo la pena. Hay una infinidad de películas también relacionadas con la tradición de la Ilíada. Desde los años 50, 40 ya teníamos películas relacionadas con este gran libro y pues bueno, ahí se los dejo. Ya les hice una pues, reseña general invitándolos a leerlo. De verdad es algo que hay que dedicarle tiempo. Yo la última vez me llevé 2 meses leyéndola. No tan complicado, pero sí tiempo y esfuerzo, que es la palabra. Pero bueno, me gustaría que me comentaran, díganme si ya han leído La Ilíada, qué piensan, les gusta, no les gusta, han visto las películas que son verdaderamente pues, importantes, bien hechas, valen la pena conocerlas. Y me gustaría que me regalaran un like, ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo, y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí, que dice suscribirse, al lado de una campanita, también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.